Hechos 17, versículo 23 al 25. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en la cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Levante su mano y dígale: Señor, dame una palabra que pueda conectarme contigo, que me dé fe, pero sobre todo que yo te conozca. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntense, por favor. Hoy en día hay millones de personas que conocen de Dios, pero muchos de esos millones de personas no conocen a Dios, porque no es lo mismo conocer de Dios a conocer a Dios. Por ejemplo, tú puedes conocer de Él leyendo, estudiando. Por ejemplo, hay mucha gente que se sabe la Biblia inclusive de memoria, la sabe enseñar, la predica, pero carece de esa relación con Dios, porque la única manera en que una persona pueda conocer a Dios es que Dios decida relacionarse con él. Y solo a través de eso una persona puede no solo conocer de Dios, sino conocer a Dios, que pareciera que son términos iguales, pero en la vivencia son distintos. Por eso ve usted que hay gentes muy buenas en el conocimiento, pero carecen de la manifestación de Dios. Hoy más que nunca estamos viviendo una era donde el cristianismo ya es un término global. Cualquiera habla de Dios, cualquiera ya no habla de rezar, habla de orar. Ya ahorita se está globalizando el término, pero eso no significa que la gente realmente está teniendo esa relación con Dios que la Biblia pide que se tenga. Y por eso, debido a eso, hoy quiero resumir un tema que realmente es muy extenso. Podríamos decir que nos pasaríamos nosotros la vida hablando de este tema. Sin embargo, quiero entresacar algunas ideas sobre este tema, basándome en la experiencia que tuvo el apóstol Pablo cuando el mensaje llega a Europa, exclusivamente en Atenas. ¿Y qué es lo que pasa ahí y cómo la cumbre del conocimiento carecía del conocimiento de Dios? Y con esto entonces quiero decirles que
para poder conocer a Dios, no conocer de Dios, sino para conocer a Dios se necesitan dos cosas que sucedan en nuestra vida. Para conocer de Él usted puede estudiar, usted puede leer, puede meterse en una escuela teológica y puede aprender mucho de Él. Pero para conocer de Él es fundamental que en la vida de una persona sucedan dos cosas. La primera es su revelación, que Dios nos revele su presencia, su palabra, que nos revele su plan, su anhelo, su deseo, y que Él traiga revelación a nosotros para que nos dé entendimiento y podamos conocer de Él. Entonces, ¿cuál es lo primero? Revelación. ¿Cuál es lo primero? Díganlo. ¿Cuál es lo primero? Nadie conocerá a Dios si Dios no se le revela. Por eso, mire, hoy en día hay una guerra de pensamientos filosóficos y teológicos, donde si usted nada más se mete al internet, va a ver cómo gente se está peleando en términos. Hay una guerra de conceptos, de ideas sobre Dios. Por ejemplo, una de ellas es si son tres, son dos o es uno. Y cada quien saca su pensamiento de acuerdo a lo que sabe de Él. Pero ¿quién sabrá exactamente quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Aquel que recibe revelación de Él. Y mientras Dios no se revela a una persona, a una familia, a un pueblo, a una iglesia, esa persona siempre estará, o ese pueblo siempre estará, aunque conociendo mucho de Él, pero viviendo en ignorancia con relación a quién es Él. Y eso, ¿qué produce? Una relación equivocada con Dios. Por ejemplo, yo les quiero contar una de las experiencias que yo tuve cuando se me empezó a predicar a Jesucristo. Y el mensaje que a mí me daban, era que Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, así me decía. Y yo vengo de un entorno familiar religioso, terriblemente religioso. Yo cierro mis ojos y miro mi niñez y lo que veo son imágenes. Y cuando yo iba aquí al centro, en aquel entonces cuando era adolescente y joven, iba a la catedral. Y del lado de Macedonio Alcalá, de este lado había una entrada, y entrando en esa entrada habían 3 crucifijos, pero mire, el del fondo era grandísimo, era del tamaño de la pared. De este lado había uno a la mitad y de este lado había uno chiquito. De inmediato cuando yo entraba, era, ¿ante quién me voy a postrar? Si ante el grande, ante el mediano o ante el chiquito, por la conciencia que yo tenía sobre Dios.
Y entonces al final decidía estar en un ratito en el grande, luego otro en el chiquito, o en el mediano y en el chiquito. Y así entonces decía yo que estuvo bien ante los tres. Y cuando me predicaban hablando este término, entonces así pensaba. Y mire, hay muchas personas que así oran. ¿A quién le voy a orar? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? ¿Y a quién le ora usted? Y entonces empiezan las confusiones, porque realmente entonces, ¿quién es Dios? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y por eso cuando viene la revelación, tú ya no necesitas estar en esa confusión, o ya no estás en esa confusión, porque Dios viene y te dice realmente quién es. Dígale, gracias Señor, porque estoy en una iglesia que cree en un solo Dios. Y ese Dios tiene un nombre, y su nombre es Jesús. Dele un aplauso a Jesús. Mire la experiencia del apóstol Pablo. Dice que llega a Atenas, pero cuando uno lee, por ejemplo, las historias bíblicas, los sucesos de la Biblia, a veces uno no le encuentra sabor, sino hasta entender cómo eran esos lugares. Por ejemplo, Atenas es la cuna del conocimiento humano, de la filosofía griega. Hermanos, hablar de Atenas es tener en la mente a Platón, a todos aquellos filósofos que han marcado siempre la vida de cualquier conocedor, de cualquier persona que trata de conocer o tener entendimiento humano. Por ejemplo, cuando Pablo llega a Atenas, fíjese, habían dos corrientes filosóficas tremendas ahí. Y que quiero decirte que muchas de esas corrientes ideológicas todavía están hoy en día. Por ejemplo, estaban los epicúreos, que yo cuando leía eso, ¿qué será eso? Se oye como de un pajarito o algo así. Así decía yo antes, porque pues yo no entendía qué era eso. Los estoicos, se me venían otras cosas en la mente porque yo no sabía qué eran. Pero mire, eran corrientes filosóficas que habían destinado y marcado el pensamiento de la ideología de esas personas que vivían antes. Hablando exclusivamente de Atenas. Por ejemplo, si empezáramos a pensar, mire lo que pensaban los epicúreos. Fíjese, a ver si se le viene alguna idea de las cosas que se mencionan hoy. Ellos no creían que había un Dios creador, sino ellos creían que toda la naturaleza tenía un poder creador y que toda la naturaleza estaba hecha por átomos. ¿Se le viene algo en la mente? Bueno, usted empieza a sacar conclusiones. Entonces,
Eso pensaba. Y según la filosofía de ellos, no había vida después de muerte. Es decir, la gente era como animalitos, se moría y se acabó todo. Así, el átomo que formaba la vida de ellos, pues volvía otra vez de donde salió, pero el ser humano no volvía a tener vida. Ese era el pensamiento de esta corriente filosófica. Pero están los estoicos. Cuando Pablo llega ahí, precisamente estas filosofías estaban bien arraigadas. Ellos creían en las virtudes que las personas tienen. Es decir, que yo soy quien soy, no porque un creador decidió que yo fuera eso, sino yo soy quien soy por lo que yo tengo, por las virtudes que yo tengo. Nadie me lo dio, sino yo soy un ser supremo, superior, por las virtudes que yo tengo. Entonces, eso hacía que ellos pensaran que el ser humano se tenía que enfocar en satisfacer sus deseos y sus placeres, porque pues para algo Dios le dio eso que tenían y entonces tenían que disfrutarlo sin que nadie se lo impidiera. ¿Les suena algo? ¿No les suena nada de las ideologías o ideas que de pronto hoy surgen? No crea que eso es nuevo. Entonces, fíjese, Pablo, cuando llega a Atenas, pues él se enfrenta, o no se enfrenta, sino ahí se viven dos corrientes filosóficas que van en contra de lo que es Dios, en contra del cristianismo, enfocados, corrientes filosóficas enfocadas en el placer y el orgullo. Y debido a eso, mire, lo curioso de este asunto, y es raro porque digo tanto conocimiento, entonces debido a eso, ellos se abrían a la idolatría, a tener infinidad de dioses, pero dioses o ídolos que les permitieran ellos vivir su manera de pensar. ¿Cómo ven? Bueno, yo creo en este Dios porque Él me permite que yo desarrolle lo que pienso. Así de simple. Entonces, fíjese, así está la situación, más o menos. Usted puede leer más de esto y yo nomás estoy sacando un extracto de varias cosas. Usted puede ampliar su conocimiento en eso. Entonces, cuando Pablo llega a Atenas, esto es lo que hay. Y entonces, como él llega porque tiene persecución por andar predicando la palabra, ustedes ven los contextos, cuando entra a Macedonia y todo lo que empieza a pasar. Y entonces a él lo sacan para que no lo persiguen, queda de verse con Silas y Timoteo precisamente en Atenas. Él no llegó a Atenas a predicar el evangelio, él iba huyendo, pero tomaron acuerdos que ahí se iban a ver para seguir con el viaje misionero. Pero mientras él está esperando a los dos compañeros, a Silas y a Timoteo, entonces él empieza a caminar en la ciudad. ¿Y sabe qué encuentra? Dice que empieza a mirar que la ciudad está hundida en la idolatría. Y tienen dioses hasta más no poder. Dioses de todo, dioses del agua, dioses del fuego, Dios.
Dios de todo. Así como ahora que hay Dios del doctor, del maestro, el del changarro, bueno, todo tiene Dios, ¿no? A ver, todo así, igualito. Lo curioso es que todos esos dioses tenían sus altares, sus nichos, sus figuras que estaban en la ciudad. Pero entonces Pablo, usted ha leído ahí, mira que hay un nicho, vamos a llamarle así, donde no hay una figura de un Dios. Y hay un letrero que dice, al Dios no conocido. ¿Cómo ven ustedes? Ahora, no quiero tanto decirles lo que pasa ahí, sino lo que le quiero decir es que eso que pasó allá en Atenas sigue pasando hoy en día. Hay mucha gente que de verdad no conoce a Dios. No estoy hablando si conoce de Dios, no, estoy hablando de que no conoce a Dios. Y cuando una persona desconoce quién es Dios, podrás saber mucho de Él, pero carece del entendimiento de lo que realmente es Dios. Y eso hace que las personas no tengan una relación correcta con Él. Y puede traer, no solo puede truncar una relación, sino puede traer consecuencias, porque lo que conocemos de Él, o más bien la relación que tenemos con Él, eso es lo que nos permite a nosotros tomar buenas decisiones en nuestra vida. Porque sabemos realmente quién es Dios, pero quien carece de eso, por eso aún creyendo en Dios, está tomando decisiones equivocadas, que al final afectan su vida. Mire, les quiero hablar de 5 personajes bíblicos que no conocían a Dios y que supieron de Él hasta que Él se les manifestó. Algunos para bien, otros para mal. Pero cuando se dieron cuenta de realmente quién era Dios, cuando Él se les manifestó. Y quiero, por ejemplo, hay de estos personajes bíblicos 3 que no temían a Dios y 2 que sí le temían. Y el primer personaje es el faraón de Egipto. Era un hombre tan altivo, orgulloso, que se creía Dios, que cuando llega Moisés, usted puede ver esto en Éxodo 5 del 1 al 2, viene Moisés diciéndole que Dios, el Dios de Israel, le mandaba decir que soltara a su pueblo para que lo fuera a adorar allá en el desierto. Dice el versículo 1 de Éxodo 5,
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, mire lo que respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Quién es él? Yo no conozco a Jehová, dijo, ni tampoco dejaré ir a Israel. No lo conozco. Hay gentes que así están. Lamentablemente queremos decirle que esa ignorancia que Faraón tenía de Israel, pues ustedes ya, del Dios de Israel, ustedes ya saben la historia. Por eso, Dios tuvo que manifestarse poderosamente, no solamente en él, sino en todo el imperio, con 10 plagas. ¿Con cuántas? Así, de sencillo. Uno a veces dice, ¿por qué tanta dureza? Pero eso pasó con este hombre. Pero mire, hay mucha gente que dice, ¿y quién es Dios para que yo le obedezca? Otros dicen, ni a mi padre obedezco, menos a ese que ni veo. Qué tremendo es cuando uno desconoce de Dios. Mire, ustedes ven cómo le fue a Egipto por esta ignorancia. Porque si este hombre hubiese conocido a Dios como lo conoció, o conocieron los faraones anteriores, ellos hubieran tratado de manera diferente al pueblo de Israel. Pero no, por eso la mano del Señor tuvo que venir sobre ellos. Hay otro hombre poderoso también, que no conocía quién era Dios. Nabucodonosor. ¿Quién ha leído de él? Otro rey. Dice, aunque Dios le había hablado, él no creyó, porque él se sentía el poderoso. Mire, quiero invitarles a leer, o voy a resumir esta lectura en Daniel 4, versículo 30. Ya Dios le había hablado, en lugar de creer, siguió con su altivez y orgullo, y dice que habló el rey y dijo, salió a la ventana a pasearse de su palacio y miró la grandeza de Babilonia y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder para gloria de mi majestad? Días atrás se le había dicho que él estaba así porque Dios lo había puesto ahí, pero no entendió. Ahora él alabándose, y dice que aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas
que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y le da a quien Él quiere. ¿Le da un aplauso? Mire, las personas que no conocen a Dios, aunque conozcan de Él, piensan que todo lo que son, que todo lo que tienen, que todo lo que ellos son es porque ellos tuvieron el poder. Cuando aquí Dios le está diciendo a este hombre, esto te vino de lo alto, tú lo tienes porque el Dios del cielo te lo dio. Cuando no se conoce a Dios, no le reconocemos. En la misma hora fue convertido en una bestia por 7 años. Y ustedes pueden leer la historia ahí completa. Está muy tremenda la historia esta. Pero hay otro hombre, por lo menos Nabucodonosor, por eso después usted lee en el capítulo 5 y ahí mismo en el capítulo 4 de Daniel, cuando después Nabucodonosor pasan los 7 años y él reconoce que Dios es el Señor del cielo. Por ejemplo, el 36 dice, y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y luego dice el 36, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ándale, papá. Vaya que sí. Qué tremendo es cuando no se conoce a Dios. Se me vino a la mente un muchachito que me dijo su mamá, pastor, ayúdenme a hablarle a mi hijo. Ya me cansé, dijo, y ayúdeme. Pero pues yo trato de ser muy cuidadoso en ese sentido, porque a veces los padres nos obligan a nosotros a hablar con personas que no quieren hablar con nosotros. Y sí, ese era el caso. Y fuimos, el muchacho soberbio ahí sentado. ¿Y tú qué eres? No, pues soy el pastor. Y yo le empecé a decir de Dios y todo eso, lo que uno trata de hacer. Y sabe, él me dijo, mire hermano, yo lamento, dijo, que usted le haya lavado el cerebro a mi madre. Pobrecita de ella, porque ella no tiene conocimiento, dijo. Pero para que usted me lave el cerebro a mí, pues si de veras Dios existe, entonces podría pasar, dijo. ¿Cómo ve? Así pasó. Dije, bueno, pues yo sí sé que Dios existe, le dije. Y Dios no solo lava el cerebro, le dije, nos lava completito. Pasó como un año y de pronto la madre me dijo, fíjese que mi hijo está muy enfermo. ¿Querrá ir a orar por él? Le dije, pero él quiere porque ya ve cómo es.
pues dice que vaya usted. Y allá voy otra vez. Le dije, pues, ahora vine a orar por ti. Dijo, ¿y cree usted que Dios me puede sanar? Le dije, yo sí creo. El problema es que tú crees, porque el problema no soy yo, le dije, eres tú. Si crees, Dios puede hacer algo. Hermano, yo a veces digo, ¿qué necesidad tiene alguien de pasar situaciones así, cuando bien debe entender que hay un Dios? Mire, yo estaba mirando lo que dicen los comentaristas sobre Atenas, que por qué, si ellos no creían en los filósofos de ahí, no creían en dioses ni en Dios, ¿por qué entonces tenían tantos ídolos? ¿Y por qué aún tenían ahí un nicho donde decía el Dios no conocido? Y entonces allí un comentarista dijo, o dice, porque estos hombres, en medio de la ignorancia de Dios, pudieron decir, tal vez los dioses existen, y por lo menos a estos sabemos cómo los dibujan, cómo es su imagen, pero a ese Dios conocido, ¿cómo lo vamos a poner aquí, como decimos nosotros, por las moscas? No vaya a ser que sí existe y luego no le hicimos caso, lo vamos a poner ahí. Como aquel que dice, bueno, pues voy a tratar de creer en Dios por sí. Así pasó. Pero hay un hombre en la Biblia, hermanos, que ya no pudo vivir para contar el poder de Dios, y que fue Herodes. Uno cuando lee la historia de este hombre, dice, ¿cómo un hombre llegó a tal naturaleza? Porque había problemas entre ciertos lugares que él gobernaba, Tiro y Sidón, dice la Biblia. Y entonces ellos pidieron que él como rey arreglara el asunto. Pero fíjese, él llega ante ellos, pero como un Dios. Y por eso lee usted en Hechos 12, 21 al 22. Un día acordado Herodes decidió reunirse con ellos, se puso su vestido real, se sentó en su trono y dio un discurso al pueblo. Y el pueblo gritaba, el que habla es un Dios, no un ser humano. Y Herodes no le dio honra a Dios. Por eso, un ángel del Señor de inmediato hizo que se enfermara y murió devorado por los gusanos. Qué terrible, hermanos. Triste historia, pero cuando alguien no conoce quién es Dios, fíjese cómo se pone, en qué nivel se pone. Y esos hombres tuvieron una experiencia, y de esos tres, fíjese, solo uno al final honró a Dios. Los demás, como decimos, les fue como feria. Pero hay dos hombres en la Biblia que le servían a Dios. Uno le era muy fiel, muy temeroso, muy obediente sin conocerle. El primero es Job. Usted ya se sabe la historia de Job, pero yo solo quiero resumirla. ¿Cómo es que este hombre era tan temeroso de Dios sin conocerle?
Por eso lee usted allá en el capítulo 42, donde él mismo dice estas palabras: por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye tu ruego, hablaré y te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjese, aunque este hombre era temeroso de Dios, no le conocía. Solo oía de él. Pero ve usted cómo termina la historia de este hombre, donde Dios se le manifiesta de tal manera que su vida es transformada y cambiada. Eso es lo impactante de todo esto, hermanos. Hay otro hombre, Saulo de Tarso. Ustedes pueden leer con calma la historia. Yo les quiero decir que este hombre, fíjese, pensaba que le servía a Dios sin conocerle. Por eso ve usted cómo se levanta en contra de todos aquellos seguidores de Cristo y va con poderes a perseguirlos, para acabarlos, destruirlos, porque según él, ese grupo de cristianos estaba ofendiendo a Dios. Pero él no le conocía realmente. Y por eso ve usted la historia, cómo cuando va a Damasco Dios se le manifiesta de una manera extraordinaria, donde él muestra su ignorancia y le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora ese Pablo es el que estamos mirando ahora allí en el Areópago, allí en Atenas, dando un mensaje, ahora no de un discurso, no de un conocimiento que él tal vez había adquirido en su antigua religión como fariseo y escriba, sino ahora él está hablando de un mensaje que él pudo experimentar, de una verdad que él pudo vivir. Y ahora le dice a esta gente: pues de ese Dios que ustedes no conocen, de ese Dios les hablo. Y ese Dios les está diciendo: por Él vivimos. Somos linaje de Él. Y ese Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que existe, no puede, su divinidad no puede ser representada con oro, con plata o con cosas semejantes como piedras, esculturas de arte, no. Porque ¿cómo es que ustedes tienen vida y quieren representar al Dios de nuestra vida con cosas que no tienen vida? Por eso, hermanos, lo principal de la relación con nuestro Dios es esa vida que Él nos da. Y quienes podemos experimentar de Él somos los que nos podemos relacionar con Él, que entendemos
¿Quién es realmente Dios para nosotros? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Por qué se nos manifiesta? ¿Cuál es la razón de que Dios sana a una persona? ¿Cuál es la razón del por qué hace un milagro? ¿Qué planes tiene Dios cuando resuelve algún problema de alguien, lo saca de la esclavitud? No sé, cuando transforma su vida. Porque eso es lo básico de nuestra relación con Dios. Pero ¿por qué carecemos de eso? Porque a veces no sabemos realmente quién es Dios. Y por eso hay quienes creyendo en Él viven como si no creyesen. Por eso hay quienes dicen que tienen a Dios, pero viven como si no lo tuvieran. Porque no hay nada que muestre en sus vidas que realmente Dios está ahí. Pero fíjese cómo Pablo se presenta ante los sabios del mundo. Y mire, y les habla bien feo, fíjese. Porque si usted ve la Biblia, de veras mire lo que les está diciendo a los sabios de ese entonces. Abra usted su Biblia. 17:30 de Hechos. Mire lo que les dice a los grandes sabios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cómo es que Pablo les está diciendo a estos hombres estas palabras? Porque hermanos, ellos conocían de todo, menos de Dios. Conocían a todos, menos a Dios. Tú puedes conocer de todo, pero si no conoces al Dios vivo, entonces el que no conoce al Dios vivo está como cualquier persona sin esperanza. Quiero concluir diciéndoles esto. Y tomando aquella escena cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana ahí en el pozo. Porque hay dos momentos en la plática de Jesús con esta mujer que sería muy bueno que nosotros lo analizáramos bien sobre las cosas que necesitamos saber. El primer momento es cuando Jesús le pide de beber a la samaritana. Cuando Jesús le dice, dame de beber, mire, la samaritana le responde, estoy en el capítulo 4 de Juan, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?
Y en el 10, Jesús le responde a la mujer y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora fíjese, Jesús le está diciendo a esta mujer dos cosas. Si tú conocieras la dádiva de Dios, si conocieras lo que Dios da, primero, y si me conocieras a mí, si conocieras realmente quién es el que te pide, entonces tú le vas a pedir y Él te va a dar. Y lo que te va a dar es agua viva. No, hombre, está tremendo esto. Y hasta me dan ganas de predicarle otro sermón basado en esto. Pero nada más le quiero decir, ¿por qué la gente, cuando Dios le pide, no le da? Igualitos como la samaritana. ¿Por qué las personas, cuando Dios les pide, no le dan? ¿Por qué? Levanten la mano a quienes Dios les ha pedido algo y no se lo ha dado. No, bájela. Mire, nadie lo levantó. ¿Por qué cree que nos pasa eso? Porque estamos como esta mujer. ¿Por qué tú siendo judío me pides? Nosotros no le decimos así. ¿Por qué tú siendo Dios, que todo lo tienes, todo lo puedes, todo lo haces, me pides? ¿Por qué? Y eso que yo le estoy diciendo, yo se lo he dicho a Dios. Y luego me pasó como Nabucodonosor, ¿no? Me arrepiento, Señor, de esto. Porque cuando uno no conoce quién es Dios, por eso Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios. Y si conocieras quién te está pidiendo, tú le vas a pedir. Y si le pides, te va a dar. Alabado sea Cristo. Otra cosa, miren. En un momento cuando la mujer esta empieza a cuestionar a Jesús sobre el ritual de adoración, sobre la búsqueda de Dios, ¿de dónde se debe adorar? Jesús le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca que le adoren. Y luego le añade para que no quede duda, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Sí, Señor, le dijo la mujer, todavía metida en otras cosas, sabemos que va a venir el Mesías, llamado el Cristo, y cuando Él venga nos va a declarar todas estas cosas. Y entonces Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Qué más quieres saber? Diga gloria a Dios. Qué tremendo es cuando uno llega a conectarse con Dios. ¿Se imagina
Cuando decimos, Dios está conmigo. Esa no debe ser una frase nada más cristiana. Esa debe ser una frase debido a la relación que tenemos con Él. Gloria a Dios. Porque mire, el efecto de la revelación de Dios y la manifestación de Dios en la vida de una persona es sobrenatural. Porque vamos a empezar a ver cosas que humanamente no se ven. Solo en el mundo de Dios, en el reino de Dios. Cosas que no podemos experimentar por nuestras capacidades, por nuestro conocimiento. Y por eso cuando la iglesia, cuando los líderes, cuando los hermanos, cuando las células, cuando toda la iglesia empieza a tener relación con Dios, mire, nosotros le llamamos avivamiento, pero lo que queremos decir con el avivamiento, lo que queremos decir es que Dios se empieza a manifestar de una manera sobrenatural en la vida de las personas. El enfermo se sana, el que tiene problemas empieza a vivir cosas sobrenaturales, el que no predicaba empieza a predicar, el que no era transformado empezó a transformar su vida, algo empezó a suceder. Gloria a Dios. Empezamos a vivir un mundo diferente, una vida diferente. La iglesia, las personas que conocen a Dios, empiezan a vivir en un mundo sobrenatural. Porque lo que saben de Él se empieza a hacer realidad. Porque ahora le conocen a Él. Gloria a Dios. Quiero terminar con esto. Fíjese que algo empieza a suceder y que eso a mí de verdad me emociona, me apasiona, no sé. Por ejemplo, las personas pueden leer la Biblia, es más, aprendérsela de memoria, y no pasa nada. Pero cuando empiezan a clamar al Dios de la Biblia, a que se les manifieste y que eso que está escrito se haga realidad en su vida, fíjese que empieza a suceder algo en las personas. Dios les empieza a abrir el entendimiento. Porque empiezan a entender. Mire, yo escucho hermanos que dicen, no sé, yo leo la Biblia y no la entiendo, es más, luego se me olvida, dice. ¿Ha usted escuchado eso? Sí. Por más que leo, no se me queda y no se te va a quedar. Porque esas palabras son del cielo. Y para que tengan un efecto en nuestra vida, se necesita la revelación de Dios. Y para que haya revelación, se necesita entendimiento. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? ¿Y qué tan importante es el entendimiento? Porque el entendimiento
produce fe? A ver, diga, el entendimiento produce fe. Dígalo. Otra vez. ¿Y para qué sirve la fe? Diga, para agradar a Dios. ¿Para qué sirve la fe? Otra vez. Entonces vea usted, todo está relacionado. Dios no se agrada de las personas con otra cosa, sino por fe, pero fe en su palabra, fe en la palabra que él entendió, que Dios le reveló. ¿Estamos? Y entonces, ¿qué pasó? Ahora agrada a Dios. Y esa persona que agrada a Dios ya está como tocando el botoncito así, mire, para la manifestación de Dios. Es como llega así, ya tengo fe. Toco el botoncito. El Señor se manifiesta ahora. ¿Sí miró cómo está? Y eso es lo tremendo. Por eso conocer a Dios de verdad es algo extraordinario, pero se da a través de eso. Y entonces revelación me da entendimiento, el entendimiento me da fe y la fe produce la manifestación de Dios en mi vida. Esas dos cosas fundamentales me conectan con Dios y ahora sí conozco al Dios verdadero. ¡Gloria a Dios! Póngase de pie. ¿Cuántos anhelan de Él? Mire para qué quiero orar. Quiero orar por aquellos que no entienden. Por más, la Biblia dice que el Señor me va a sanar o que va a hacer esto, pero no entiendo eso. ¿Cuándo va a pasar? Ni nada. Pero también quiero orar por aquellos que no tienen fe. Que dicen, de verdad, quiero creer, pero no puedo. Y también quiero orar por aquellos que están esperando un milagro. Y los que están esperando un milagro son los únicos que quiero que pasen aquí. Los que están esperando un milagro, nada más los que están esperando un milagro, acuérdense, no sanidad, milagro. Y allá, hermanos, los que quieren recibir entendimiento solo van a levantar su mano. Solo los que están esperando milagros. Gloria a Dios. Si saben lo que es milagros, ¿verdad? Gloria al Señor. Muy bien. ¿Sabe usted que lo que Dios hace son milagros? A ver, otra vez les quiero decir, ¿sabe que lo que Dios hace son milagros? No otra cosa. Por eso se llama Dios. Por eso le decimos Dios. Porque Él hace cosas que nosotros, ninguna persona, nadie puede hacer, solo Él. Dios hace lo que se sale de nuestras manos. Por ejemplo, un milagro puede ser un problema físico que la ciencia dijo que ya no tiene remedio. Él lo puede hacer. Pero también un milagro puede ser, no sé, un problema financiero que humanamente no se puede resolver. Un problema familiar que nadie lo puede resolver. No sé, problemas que se salieron de nuestra mano y no hay ningún experto en este mundo
que lo pueda hacer? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? Por eso es Dios. Pero, ¿qué necesitamos para que Dios haga eso? Fe. Pero para que tengas fe necesitas entender que Dios te ama y que Él se ha revelado a la humanidad por amor a nosotros, y que ese sacrificio que hizo en la cruz lo hizo por ti. ¿Por quién lo hizo? ¿Por quién lo hizo? Por ti. Y allí llevó todas nuestras culpas, llevó todos nuestros pecados. ¿Puedes entender? Llevó todos nuestros dolores. ¿Sí entiendes eso? Llevó todo. Levante su mano. Me van a ayudar a orar ahí los hermanos. Y allá, los hermanos que están allá en las sillas, levante su mano los que quieren recibir entendimiento y una buena relación con Dios. Y ahí los hermanos, los que me van a ayudar aquí a ministrar y los que van a ir allá a las sillas. Los que están buscando fe, dígale al Señor: ayuda a mi incredulidad y dame fe. Ayúdame a entender tus verdades. Y aquí en el nombre de Jesús oramos por un milagro. Dios es Dios de milagros. Y en el nombre de Jesús recíbelo. Eso imposible para ti, para el hombre, es posible para Dios. Porque entendamos, por eso es Dios. Y por nuestra incapacidad, Él se ha revelado al hombre para manifestarse a Él y hacer las cosas imposibles posibles. Recíbelo en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Vamos. Quiero conocer a Jesús. Aunque tú digas que eso es imposible, Quiero conocer a Jesús. para Dios todo es posible. Me sacó del